Historia de la escritura. Se conoce como la escritura a uno de los mayores inventos de la humanidad que complementa el lenguaje hablado. La lengua se considera de dos formas: de forma oral, fundamental para la comunicación, y la lengua escrita, subordinada de la anterior, cuya función es la perpetuidad de las palabras a lo largo del tiempo. La lengua hablada se manifiesta mediante una secuencia de sonidos que desde la infancia aprendemos a asociar con determinados significados. Los fonemas corresponden a los sonidos en la lengua hablada y en el lenguaje escrito a las letras. La escritura surgió de la necesidad de llevar las cuentas con carácter probatorio para recordar y para transmitir a los demás relatos y acontecimientos que perduraran en el tiempo. Para fijar la escritura a lo largo de la historia se han implementado distintos soportes, como tablillas de cera, papiros, pergaminos o papel, y diversos instrumentos de escritura, adaptados a las características de cada soporte, con los que tallar, escribir o iluminar. Instrumentos de escritura. En la antigüedad existían diferentes instrumentos destinados a la escritura, que quizás en apariencia no se parecen en nada a los de hoy, pero sí tenían la misma función. Este es el caso del stylum, que era un instrumento realizado de astillas de hueso, de hierro o marfil, que tenía la punta afilada y se utilizaba para la escritura en tablilla de cera. De igual manera, encontramos el Scalamus scriptorium, que era un instrumento realizado de caña de junco y la pluma de un ave, que se utilizaba para la escritura en pergaminos. Evolución de los soportes de escritura. Los soportes de escritura han ido variando a lo largo de la historia. Desde el Paleolítico hasta la era moderna, han aparecido distintos sistemas y materiales para transmitir su cultura o comunicarse. Paredes de cuevas y rocas. Cuando solo se necesitó que los pictogramas, ideogramas o mitogramas perduraran en el tiempo, se consideraron en soportes fijos como paredes de cavernas y grandes rocas. No es considerado como una forma de escritura, pero sí como una forma de comunicación o representación de vivido o visto. La arcilla. La arcilla es un material sobre el cual se conserva la escritura más antigua, entre 3400 y 3200 a.C. En ella se consideraron casi todas las escrituras cuneiformes. Las placas de arcilla solían ser muy finas, generalmente cuadradas y de esquinas redondeadas. El proceso por el cual se grababa la escritura era escribiendo con una cuña de metal, marfil o madera cuando aún estaban húmedas y blandas. Luego eran secadas al sol. Huesos, maderas y tablillas de cera. Se utilizaban trozos de madera, cortezas de árboles y tablillas de cera, las cuales eran muy parecidas a las tablillas de arcilla. Mientras, en la antigua China, la variedad de soportes que contendrían escritura fue muy grande y más variada que esa. Piedra y metales. La piedra se usó para las inscripciones, que podrían ser sacadas, honoríficas, conmemorativas, etc., haciendo el signo gráfico mediante un cincel. Se encontraban sobre todo en grandes estatuas y monumentos. Papiro y pergamino. A este se le conoce como los ancestros del papel. El papel se considera como el primer proceso de fabricación. El papel fue desarrollado por el eunuco Kai Lung, consejero del emperador He de la dinastía Han Oriental en el siglo II a.C. En China es donde se empezó a fabricar el papel de fibras vegetales, también de los residuos de la seda, de la paja del arroz, del cáñamo o también del algodón, el cual fue usado generalmente en camisas. En el siglo XIV es donde se permitió en general que hubiera suficiente tramo o camisas viejas disponibles para fabricar papel a precios económicos. Desde el papel hecho de la celulosa que tenemos todos en mente hoy en día, pasamos por todas las posibles maneras de elaboración, a partir
de los materiales naturales o sintéticos, como diferentes tipos de texturas, colores, gramajes, etc. Todo esto se puede ver en sitios específicos como son el catálogo de Offset y diferentes tipos de papel. Y desde aquí pues llegamos a la nueva era digital, que se va sustituyendo todo lo que es físico en sí. Historia y desarrollo de la escritura. Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del 3000 a.C. Es probable que comenzara un poco antes en Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcilla de Uruk, alrededor del año 3300 a.C., y la historia mucho más larga del desarrollo urbano en Mesopotamia en comparación con la del Valle del Nilo de Egipto. Sin embargo, no podemos estar seguros de la fecha de la inscripción egipcia más antigua, una enorme paleta de pizarra del rey Narmer en la que está escrito su nombre en dos jeroglíficos, que muestran un pez y un cincel. La fecha es insegura, pero probablemente cae en el período entre 3150 a 3050 a.C. En China, la escritura aparece por primera vez en los llamados huesos oraculares de la civilización Shang, que se encontraron hace alrededor de un siglo en Anian, al norte de China, y que datan de 1200 a.C. Muchos de sus signos tienen un parecido indudable a los caracteres chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. Sin embargo, se han encontrado signos mucho más antiguos en la cerámica de la cultura Yangshao, que data entre 5000 a 4000 a.C. y que posiblemente pueden ser precursores de una forma más antigua de la escritura china. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en 1900 y que data de alrededor del 1750 a.C. Aunque está sin descifrar, sus signos se parecen mucho a los de la escritura lineal B, que es algo más reciente y que se usó para describir una forma arcaica de la lengua griega. En América Central, la escritura más antigua es la olmeca, perteneciente a la civilización artísticamente sofisticada de los olmecas, que existió en la región de Veracruz en el Golfo de México. La primera muestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de los 90. Se ha fechado alrededor del año 900 a.C., más de un milenio antes de la aparición de la escritura jeroglífica maya en la región de Yucatán. Aunque esta muestra olmeca es muy pequeña y la escritura está sin descifrar, hay razones para creer que puede ser un sistema de escritura completo, el primero de América. Origen del alfabeto. El origen del alfabeto se cree que comenzó en el Antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Hoy casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de este primer alfabeto, o se inspiraron en su diseño. Hacia el año 2700 a.C., los antiguos egipcios se habían desarrollado un conjunto de 23 signos jeroglíficos para representar las consonantes de su lengua. Estos glifos se utilizaban como guías de pronunciación de logogramas, para escribir las terminaciones gramaticales y más tarde para transcribir las palabras y nombres extranjeros. Sin embargo, el sistema no se utilizó de forma consistente para la escritura puramente alfabética, presumiblemente debido a un fuerte apego cultural a la compleja escritura egipcia.